Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de esta sexta trecena, la trecena Semiquistli. Es una coordenada cargada de Mictlán y aquí traigo yo a mi changuito porque el tonali es Chicuase Oso Matli, 6 mono. Y bueno, nosotros vamos a ir con la gracia, la algarabía y el sentido del humor de los monos, además de que recuerde que son muy cínicos, a visitar al señor del Mictlán y a la señora Mictecaciguat. Mictantecutli nos va a abrir las puertas. Sabemos que ahorita todos estamos en estos preparativos de hacer los altares, poner la flor de cempasúchil, todo lo que le gustaba a nuestros seres que ya han trascendido, porque estamos honrando esa capacidad de alimentar también a la tierra. Y bueno, sobre todo sabemos que somos información que no se pierde. Así que en esta temporada vamos a recordar con todo el gozo de nuestro corazón aquellos seres que estuvieron aquí, nos dieron todo su tona, su amor, su sabiduría, ¿por qué no decirlo? Y quiero decirles que en el numeral 6, por eso les decía que es una coordenada pues muy interesante, porque la trecena que tiene a Tonatiuh y a el señor de Caracol como regentes se nombra Semiquistli, uno muerte, que sabemos que es uno de los nombres calendáricos del Yayauqui Tezcatlipoca. Y bueno, Tezcatlipoca también se va a hacer presente a través de lo que es esta coordenada, porque fíjense que él le gustaba usar a los monitos como nahuales y seducía a las doncellas guapas y hermosas. Así que ten cuidado, no sea que un mono te quiera seducir. Bueno, pues en el numeral 6 tenemos a Mictantecutli, el señor del Mictlán, de ese espacio de silencio, de reposo y que ahorita tenemos muy presente por nuestras fiestas. Este señor Mictantecutli viene acompañado de un ave que tiene una mirada muy interesante, puede ver en la oscuridad y además su cuello se mueve a grandes grados hacia cualquier lado. Esta es Chicuatli, la lechuza. Así que este monito viene acompañando a esa lechuza maravillosa. Es un monito que esos que andan en la noche, esos monitos aulladores que luego escuchamos. Los monos son muy inteligentes y en la mitología, tanto náhuatl como maya, pues están vinculados a los seres humanos. Recuerden que fueron esos que cuando vino el viento, porque se acababa el sol del viento, que era el sol de Quetzalcóatl, bueno, pues algunos agarrándose de los árboles se convirtieron en monos. ¿A quién tenemos como regente de Ozomatli? A Xochipilli, el príncipe florido, ese hermoso que tiene en el cuerpo, en la escultura que hay de él de piedra, pues tiene todas las plantas que nos conectan con lo divino en su cuerpo. Así que también hay que hacer por ahí algo con estas plantas maravillosas que nos nutren, que nos fortalecen. ¿Sabían que en la Sierra de Songolica los quelites se consumen y ellos ayudan mucho porque tienen gran cantidad de hierro? Bueno, pues empieza a nutrirte mejor consumiendo a las plantas. Un tecito de pericón por si tienes inflamado el intestino, o también de pasiflora para que te relajes y te dejes conquistar por el Yayauqui Tezcatlipoca. Bueno, y quiero decirte que como señor de la noche tenemos a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, ese que ruge y protege a ese espacio también de creación y que es un portal también para llegar allá al ultramundo, al Tlalocan. Quiero leerte esto muy simpático que encontré y que hace alusión a los monos ahorita que estamos en este Tonali, Chicuase, Ozomatli. Ahí vienen los monos de Cualichandé y el mono más grande se parece a usted. Baila la costilla, baila el costillar. Calacas flacas, visítennos en el altar. Venga, joven, tome pulque y vamos a charlar. De eso se trata, de festejar todo este momento que para algunos ha de ser todavía triste recordar a un ser querido que se fue, pero ellos ya están gozando de ese lugar de creación. Además, recuerden que en la mitología nosotros podemos ir a ese espacio a platicar con ellos cuando ensoñamos. Y ellos, ahorita, de acuerdo a nuestras creencias aquí en México, pues van a venir a visitarnos.
son información que no se pierden, siempre están con nosotros. Y ahora te voy a decir el conjuro, y es el siguiente. En este reposo, en este silencio, en el Mictlán, allá con la señora Mictecacihuatl, me siento a platicar. Porque yo hoy mismo soy Chicuase Ozomatli, la inteligencia, el ingenio, astucia y más aún la sabiduría que vence los obstáculos para restaurar la armonía en este espacio-tiempo. Ahora, aquí, en mí y en el otro mundo, yo soy el oso Matli, que es festivo, ruidoso, que siembra cacao, que gusta de la amistad y la convivencia con los demás. Recuerden que Ozomatli, cuando está en el mundo vegetal, se agrupa, hace familia, se acicala unos a otros. Bueno, pues hoy vamos a imitar a estos monitos siendo así, cariñosos, compartidos, con los que ya se fueron y con los que están aquí. Un placer compartir. Si te ha gustado la lectura, dame un like. Suscríbete a mi canal. Recuerda, Lili Caltonac es tu casa, porque Lili Caltonac no te abandona aquí. Ya me voy con mi mono. Vámonos a hacer bromas por allá al Mictlán. ¿No? ¿Cómo hacen los monos? Timota.